Justo después del divorcio, mi exmarido y yo nos encontramos afuera del departamento de obstetricia y ginecología. Al ver el informe de la prueba de embarazo en mi mano, su rostro se volvió frío. El puesto de mi esposa solo puede pertenecer a Selena. Como ya sabes, a mí no me convencerá un niño. Sin esperar mi explicación, envió a alguien para llevarme a la fuerza a una clínica privada, ordenando al médico que organizara un procedimiento de interrupción del embarazo. No era la primera vez, pero el problema era que el niño que llevaba dentro tampoco era de ella. A principios de otoño, el suelo estaba cubierto de hojas de sicómoro caídas y el viento traía una frescura refrescante. El asistente de Adrien, Ryan, al escuchar mis palabras, no mostró ninguna fluctuación en sus ojos detrás de los lentes, simplemente repitió de forma mecánica: «Señorita Vivian, la paciencia de Adrien es limitada. Debes saber que lo que más desprecia son esas tácticas indecorosas». Habiendo estado al lado de Adrien durante 5 años, ya dominaba desde hacía tiempo cómo ejecutar plenamente la voluntad de su jefe. Su mirada se posó en mi abdomen plano mientras preguntaba: «¿Cuántas semanas de embarazo tienes?» 8 semanas, respondí. Asintió, ajustándose las gafas. Eso coincide bastante convenientemente con el momento de tu divorcio de Adrien. Como leal subordinado de Adrien, había visto demasiadas mujeres intentando conquistarlo, y yo, la exesposa recién divorciada, era sin duda la más sospechosa. Saqué mi teléfono del bolso con la intención de mostrarle fotos mías y de mi prometido, pero levantó la mano para detenerme. «Señorita Vivian, esto no tiene sentido. Adrien da gran importancia a las cuestiones de linaje. Él no permitirá que un niño con malas intenciones interrumpa su vida con la señorita Selena. Si aún no logras reconocer tu posición, a Adrien no le importará ayudarte a verla claramente una vez más». Las puntas de mis dedos que sostenían el teléfono se detuvieron por un momento. La luz del sol se filtraba a través de las escasas hojas y caía sobre sus lentes. Seguí su mirada y vi, en el asiento trasero del Bentley negro en la esquina de la calle, la ventanilla medio bajada. Las líneas del perfil del hombre eran frías y duras, observando este lado con indiferencia. Él estaba esperando manipularme fácilmente como antes, poniéndome pálida y presa del pánico. El control era un instinto arraigado en sus huesos, y mi embarazo era otro desafío a su autoridad. Guardé mi teléfono, exhalé suavemente y le dije a Ryan: «Por favor, transmítele al señor Adrien que no quiero experimentar esa sensación por segunda vez». Mi tono era tranquilo. «Tengo planes para mi vida». El cliché de depender de un niño para obtener estatus es demasiado común. Este es verdaderamente el hijo de mi prometido y mío. De hecho, yo ya había experimentado algo similar una vez. Fue en el 2º año de nuestro matrimonio comercial, cuando un accidente provocó que aparecieran 2 líneas en la prueba de embarazo. Esa fue la primera vez en mis 26 años de vida que sentí una maravillosa conexión con otra vida. Casi de inmediato albergué algunas fantasías poco realistas sobre el futuro. Adrien y yo no teníamos sentimientos el uno por el otro. Nuestro matrimonio no fue más que un contrato de intercambio de beneficios, pero ingenuamente pensé que un hijo podría añadir un poco de calidez a ese frío acuerdo. Se lo oculté porque quería guardar al niño en secreto hasta un banquete familiar, debido a las náuseas matinales que a menudo me hacían sentir miserable. Su hermana Cindy, a quien siempre le había disgustado, me preguntó medio en broma delante de todos si estaba embarazada. Recuerdo claramente que la acción de Adrien de recoger la comida se detuvo por un momento. Esa mirada aguda apuntaba directamente a mi abdomen. Su vida era un preciso juego de ajedrez que no permitía que ninguna variable escapara a su control, y este niño inesperado fue la mayor de ellas. Aún así, tontamente se lo oculté, y esa fue la primera vez que realmente se enojó conmigo. Me dejó sola en la terraza de la villa, con la voz helada: «Vivian, no te he dicho que te comportes bien, sobreestimé tu inteligencia o subestimé tu ambición. Te daré una noche para pensarlo. Si aún no puedes comprender tu identidad, sal de la familia Lynn inmediatamente». La lluvia de esa noche fue intensa. El agua fría golpeaba mi rostro mientras miraba el oscuro cielo nocturno, tocando mi abdomen a un plano y sintiendo desesperación por primera vez. Resultó que, a sus ojos, los llamados marido y mujer ni siquiera tenían la confianza más básica. Yo era simplemente un objeto en una de sus muchas transacciones firmadas en un contrato a largo plazo.
En ese momento, el feto tenía solo 7 semanas y el médico dijo que mi constitución era propensa al frío, y que un aborto forzado causaría un daño significativo a mi cuerpo. Pero él simplemente respondió con indiferencia por teléfono, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todos en el círculo sabían que había tenido un primer amor llamado Selena. Por ella, él había esperado durante años. Incluso en el matrimonio, me trató solo como un escudo y una herramienta, y ridículamente, ni siquiera como herramienta tenía derecho a mis propios pensamientos. Lo que necesitaba era una apariencia absolutamente obediente, no un niño que llevara un linaje que él consideraba impuro. Al final, me quedé en la mesa de operaciones, sin llantos ni quejas. Justo un segundo antes de que la anestesia hiciera efecto, me pareció verlo parado afuera de la ventana de cristal del quirófano, con expresión indiferente. Más tarde, debido a complicaciones postoperatorias, permanecí en el hospital medio mes. El día del alta envió a Ryan a recogerme, entregándome un nuevo acuerdo y una tarjeta negra. Adrien dijo, esta es tu compensación. Además, el acuerdo tenía una cláusula adicional. Se esperaba que la señora se adhiriera estrictamente a las medidas anticonceptivas en el futuro y no volviera a causar problemas a nadie. Al ver ese acuerdo, sonreí lentamente. Entendí que lo que más le gustaba de mí era que fuera sensata y comprensiva, que nunca le causara problemas. Desde ese día perdí por completo la esperanza. A nuestro matrimonio solo le quedaban 3 años de cuenta regresiva, y cada día tachaba uno en el calendario, anticipando el día de la liberación. Señorita Vivian, sería mejor que pudiera tranquilizarnos. La voz de Ryan me sacó de mis recuerdos. En unos días concertaré una prueba de paternidad y te acompañaré en todo momento. Estaba claro que temía que yo hiciera trampas y falsificara los resultados. Asentí y acepté la tarjeta de visita que me entregó con un tono de advertencia. Si la señorita Vivian necesita algo, puede ponerse en contacto conmigo directamente. Se acerca el feliz acontecimiento de Adrien y la señorita Selena. Espero que no haga nada que pueda dejarnos infelices a todos. Después de todo, la señorita Selena tiene mala salud y no puede soportar la estimulación. Por supuesto, ya lo sabía antes del divorcio y había eliminado todos los contactos relacionados con Adrien. Incluso nuestra casa conyugal la confié a un agente para que la vendiera lo antes posible. Si no me lo hubiera encontrado hoy en el hospital, nunca nos habríamos vuelto a cruzar en esta vida. Forcé una sonrisa y asentí, deseándoles al señor Adrien y a la señorita Selena un matrimonio feliz por 100 años. Las nubes en el horizonte eran espesas y la luz del sol se volvió escasa. Me envolví bien en mi gabardina, me di la vuelta y caminé por la calle bordeada de sicómoros hacia casa, sintiendo esa mirada fría fija en mi espalda. Hace muchos años él había dejado claro que su matrimonio solo serviría a sus intereses. Selena era su amor y yo simplemente un trampolín hacia mayores beneficios. Siempre había estado lúcido, observándome hundirme gradualmente y luego volver a ascender en este matrimonio sin amor, hasta que hoy me di cuenta de que todas las reglas estaban hechas para personas ajenas como yo, mientras que el primer amor siempre quedaba fuera de ellas, recibiendo favoritismo y excepciones sin hacer nada. Nadie sabía por qué Selena, el primer amor de Adrien a quien había esperado durante 10 años, regresó repentinamente al país, pero parecía que yo sí lo sabía, porque tuve un sueño extraño en el que Selena se iba al extranjero para perseguir a un magnate extranjero y, tras tener éxito, no vivía feliz allí, ya que aunque el magnate era rico, era un maniático del control con tendencias violentas. Al casarse con él, su vida no fue tan satisfactoria como esperaba, por lo que decidió regresar al lado de Adrien, para probar si aún tenía sentimientos por ella. Acordó específicamente encontrarse conmigo antes de nuestro divorcio, en aquella cafetería que solíamos visitar. La mujer llevaba un elegante vestido blanco, su rostro sin maquillaje, pero sus ojos denotaban escrutinio y cansancio. Se esforzaba por parecer pura y etérea, pero el cálculo y el agotamiento en su mirada no podían engañar a nadie. En cambio, esos 3 años de vida lujosa me habían nutrido bien, y todo mi ser exudaba un aura perezosa y serena, cuidadosamente mimada por la riqueza, lo que profundizó el resentimiento en sus ojos. Ella solo me hizo 3 preguntas. La primera fue, ¿cuánto tiempo llevas casada? Sosteniendo mi taza de café, respondí sin prisa, 3 años y 2 meses. Todos alrededor de Adrien sabían que nuestro contrato matrimonial era por 3 años, y los 2 meses adicionales eran a la espera de su regreso.
La mujer frente a mí pareció insatisfecha con esta respuesta, pero mantuvo la compostura y sonrió. ¿Ha pasado tanto tiempo entonces? ¿Te ha tocado? Esa fue su segunda pregunta, y me quedé atónita por un momento, hasta que enseguida se dio cuenta de que la pregunta era algo ridícula. Después de todo, era un matrimonio legal de 3 años, y Adrien era un hombre normal. ¿Cómo era posible que no hubiera relaciones maritales? Pero no me importaba decir lo que ella quería oír. En el primer año de matrimonio, no, Adrien, de hecho, la había perseguido durante 1 año. Pareció finalmente confirmar su peso en el corazón de Adrien y ella se mostró visiblemente aliviada. Su sonrisa se volvió genuina y su tono tenía un dejo de reproche juguetón. ¿De verdad? Es culpa mía por volver demasiado tarde. Inmediatamente hizo la última pregunta. ¿Entonces se besan? Besar, en su definición, era un símbolo de amor. Necesitaba esto para demostrar que toda la intimidad de Adrien conmigo se debía a necesidades fisiológicas, no a emociones. El aire pareció solidificarse. Me miró fijamente, sin perder el más mínimo cambio. Tuve un momento de aturdimiento y luego respondí rápidamente, no. Su cuerpo tenso se relajó al instante. Toda la inquietud y la vigilancia se convirtieron en el triunfo de una vencedora. Vale, entiendo estos 3 años. Gracias por cuidar de Adrien. Luego adoptó la postura de la anfitriona, con un tono que incluso denotaba una queja íntima. Es así, frío y poco cariñoso. Debiste haber sufrido mucho. No respondí, solo tarareé levemente en señal de asentimiento. Había anticipado este día, así que no tuve mucha fluctuación emocional. Pensé que, como herramienta en un matrimonio comercial, había salido con gracia. Sin embargo, seguí mintiéndole. Adrien no se resistía a besar, sobre todo en la cama. Le gustaba verme besar hasta el punto de privarme de oxígeno, con los ojos vidriosos, solo capaz de aferrarme a él y suplicar clemencia. Eso le daba una sensación de control y satisfacción absolutos. Aunque no había amor, esos momentos íntimos a veces me hacían creer que éramos una pareja normal. Verás, las mujeres siempre se conmueven fácilmente con estos detalles insignificantes y luego sacrifican voluntariamente su verdadero corazón por esta falsa ternura. Ni siquiera yo podía escapar de eso. La noche cayó rápidamente. Al volver a casa, el apartamento estaba completamente oscuro. Isen aún no había regresado. Era cirujano en un hospital terciario de la ciudad, a menudo ocupado y reservado. Nos conocimos en una cumbre del sector. Él era un experto médico invitado, mientras yo asistía como esposa de Adrien y lo acompañaba. Probablemente fue la primera persona que conocí que no me trató de forma diferente por el título de esposa de Adrien. Amable, educado, de mirada clara, charlar con él era relajante. Después del divorcio, me mudé de esa fría villa y me convertí en su vecina. Poco a poco nos fuimos familiarizando. Encendí la luz de la sala, la cálida iluminación disipó la frialdad de la habitación. Sobre la mesa había un ramo de girasoles frescos con una nota pegada al lado. Vivian, hay una cirugía de emergencia esta noche. Puede que vuelva tarde. Preparé tu pescado en escabeche favorito. Recuerda comerlo caliente. Isen. Su letra era hermosa, con trazos firmes. Al leer la nota, una calidez me invadió el corazón. El aroma del pescado en escabeche, mezclado con el fresco perfume de los girasoles, me sacó por completo de ese desagradable encuentro de la tarde. En los 3 años que pasé con Adrien, lo que más comí fueron comidas caras pero sosas y nutritivas. Como a él no le gustaban los sabores fuertes, en toda la cocina de la villa no había ni una sola botella de salsa de chile. Una vez pensé que la mitad de mi vida transcurriría en una existencia tan aburrida e insípida, hasta que conocí a Isen. Recordaba todas mis preferencias mencionadas casualmente, me llevaba a bulliciosos mercados nocturnos, me acompañaba a comer comida callejera y me decía que la vida no se trata solo de intereses y cálculos, hay muchas pequeñas bellezas. Me pellizqué la palma de la mano. Vivian, ya no puedes mirar atrás. Has escapado de esa jaula de lujo y no puedes volver al abismo por nada del pasado. El miércoles tomé una muestra de cabello de Isen, la sellé en una bolsa y la guardé en mi bolso. En la clínica privada a la que fui no solo vi a Ryan,
sino también a Selena. Comparada con su apariencia sencilla de la última vez, hoy parecía mucho más lujosa. Llevaba un traje de Chanel de la última temporada y un bolso Hermès de edición limitada. Un maquillaje exquisito ocultaba toda su fatiga. Incluso el cálculo en sus ojos se atenuaba bajo el manto de lujo. El dinero es, sin duda, el mejor alimento para una mujer. Me detuve y asentí con la cabeza. Señorita Selena. Me ignoró, observando mi abdomen con esos ojos venenosos que hacían la atmósfera algo incómoda. Ryan habló a tiempo, rompiendo el silencio. La señorita Selena está preocupada y vino especialmente a ver. Si la señorita Vivian tiene la conciencia tranquila, seguro que no le importará. Agarré la correa de mi bolso y sonreí. Está bien. La señorita Selena también ha preparado la muestra de cabello de Adrien. Analizarlas juntas será más convincente. Ryan habló con impecable profesionalismo. No respondí y le entregué directamente la bolsa sellada que tenía en la mano. Después de la extracción de sangre, al salir de la clínica, inesperadamente empezó a lloviznar. Los fríos hilos de lluvia que golpeaban mi rostro causaban una irritación inexplicable. Ese Bentley negro tan familiar estaba aparcado no muy lejos, junto a la carretera. El hombre se apoyaba en la puerta del coche, con un cigarrillo entre los dedos, la brasa escarlata parpadeando bajo el cielo sombrío. Debido a la larga espera, su rostro mostraba cierta impaciencia. Solo había pasado un mes desde el divorcio, no había cambiado mucho, pero yo sentía como si hubiera vivido media vida. Al principio quise fingir que no lo veía y escabullirme en silencio, pero al segundo siguiente su mirada se fijó en mí. Los peatones a mi alrededor parecieron percibir la presión opresiva que emanaba de él y cedieron automáticamente el paso. Solo pude prepararme, sostener su mirada y forzar una sonrisa educada. Señor Adrien, qué coincidencia. No es coincidencia. Exhaló un aro de humo, su mirada recorriendo mi abdomen. Parece que la última lección no fue suficiente, haciéndote creer que puedes usar las mismas tácticas para disgustarme otra vez. Le expliqué, me has malinterpretado. Pero apagó el cigarrillo y se acercó a mí paso a paso. Me has malinterpretado, repitió en voz baja, como si oyera una broma pesada. ¿Momento oportuno? ¿Motivo? Los tienes todos, y ahora me dices que es un malentendido. Sus zapatos de cuero pisaron el suelo húmedo, produciendo sonidos apagados, cada uno como si pisara mi corazón. Vivian, divorciada de mí por menos de 3 meses y embarazada de 8 semanas. Dime, ¿qué hombre podría hacerte olvidar tu identidad tan rápido, olvidar nuestro acuerdo? Las duras palabras, junto con su inferencia santurrona, me dejaron sin palabras por un momento. Has sido mi esposa durante 3 años, ¿cómo es que no has mejorado nada? No uses tácticas tan estúpidas y no me obligues a arrancarte el último vestigio de dignidad. Me miró escrutadoramente, cada palabra gélida. Siempre era así, egoísta, arrogante, midiendo todo con su fría lógica empresarial. La aparición de este niño tocó una vez más su punto sensible. El agua fría de la lluvia acentuó sus rasgos despiadados. Respiré hondo, sin querer dar explicaciones inútiles. Levanté la cabeza por primera vez y lo miré directamente a los ojos. Luego lo llamé por su nombre. Adrien, dije con una claridad excepcional, ¿crees que mi vida no tiene otras posibilidades aparte de ti? Encontrar a alguien a quien amar, casarme, tener nuestro propio hijo, esto también era parte de mi plan. El informe aún no ha salido, ¿en qué te basas para condenarme ahora? Se me humedecieron los ojos al preguntarle con tono obstinado, ¿por qué no me crees ni una sola vez, Adrien? Me miró en silencio, sin que la frialdad de sus ojos se disipara en absoluto, hasta que una gota de lluvia fría se deslizó por mi mejilla. Sus dedos a los costados se movieron imperceptiblemente. Apartó la mirada y sus labios se fruncieron en una línea rígida. Mostrar debilidad siempre parecía surtir efecto. Después de 3 años, entendí un poco en qué había caído. Retrocedió, creando distancia entre nosotros. Tras un momento, me miró con una voz que transmitía advertencia. Vivian, más te vale asegurarte de que todo lo que dijiste sea cierto. Por supuesto. El informe saldrá en una semana y el señor Adrien seguramente obtendrá la respuesta que busca. El hombre me miró fijamente,
con una emoción compleja en la mirada, buscaba una respuesta, pero su pecho se llenó de una irritabilidad inexplicable. ¿Era suyo o no? De repente se dio cuenta de que ninguna respuesta lo satisfaría. Todos pensaban que quería atar a Adrien con un hijo, pero en realidad hacía tiempo que había perdido todo apego a la posición de señora Adrien. Durante el primer año de nuestro matrimonio tuve fantasías irrealistas. Pensaba que, si me portaba bien, era obediente y sensata, algún día podría reconfortar su frío corazón. A la gente siempre le gusta describir los milagros emocionales como un amor que crece con el tiempo, así que a los 25 años ingenuamente pensé que yo también podía esperar ese milagro. El año que lo conocí acababa de graduarme de la universidad. El negocio familiar estaba al borde de la quiebra y mi padre encaneció de la noche a la mañana. Fue él, Adrien, quien descendió como un dios, salvando a la familia con un contrato matrimonial de 3 años. Creo que cualquiera en una situación tan desesperada desarrollaría una dependencia y admiración incurables por su salvador, sin mencionar la impecable apariencia y el temperamento de Adrien. Así que, con gusto, me convertí en la esposa perfecta, acompañándolo a diversos eventos de negocios, gestionando todo en casa e incluso actuando como una pareja amorosa frente a sus parientes malintencionados. Pensé que, si me esforzaba lo suficiente, acabaría viendo mi bondad. Las mujeres a su alrededor cambiaban una y otra vez, pero la posición de esposa seguía siendo mía. Esto me creó una ilusión ridícula. No fue hasta que Selena regresó que desperté por completo. La brecha de clase y el intercambio de intereses nunca podrían llenarse con emociones, lo sabía claramente. Así que, desde el momento en que firmé el acuerdo de divorcio, él ya no tenía ningún papel en mi plan de vida. El informe salió el viernes. Tras la notificación de Vaen, llegué al restaurante que solíamos frecuentar. Selena ya me esperaba en el reservado, con un aspecto particularmente relajado. Estaba a punto de alcanzar el informe que decidiría mi destino, pero Vaen me tomó de la mano. Su rostro aún mostraba esa indiferencia profesional. Ya que la señorita Vivien está tan segura, ¿por qué no dejar que la señorita Selena revele el resultado para nosotros? El corazón me dio un vuelco y un mal presentimiento me invadió. La sonrisa de Selena, como la de un general seguro de la victoria, ya no podía ocultarse. Apreciando la lucha final de su oponente derrotada, abrió el informe con calma, lo miró y, de un golpe, arrojó la copia de Adrien sobre la mesa. Señorita Vivien, lo que más odia a Adrien es el engaño, sobre todo cuando involucra a niños. Mi mirada se posó en el informe, esa línea en negrita decía claramente, según el análisis de ADN, se confirma que Adrien es el padre biológico del niño varón examinado con una probabilidad de paternidad del 99,99%. Al ver ese informe absurdo, mi respiración se detuvo inevitablemente. Vaen salió de la habitación con tacto, dejándonos espacio a Selena y a mí. Tuve un momento de aturdimiento, luego recogí el informe y lo volví a leer sin prisa. Al verme así, Selena pensó que estaba haciendo un último esfuerzo desesperado, su sonrisa de suficiencia casi le llegaba a las orejas. ¿Por qué no habla, señorita Vivien? ¿Se está desgarrando? ¿Se esfuerza por ocultar su mentira? Entiendo el deseo de casarse con alguien rico, pero Adrien y yo estamos a punto de comprometernos. ¿Qué intenta lograr con esto? ¿A quién pretende disgustar? Rápidamente comprendí la clave. No era de extrañar que hoy estuviera tan confiada. Resultó que me había cavado una trampa hace mucho tiempo, esperando a que cayera en ella. Quizás mi excesiva docilidad en la familia Lin durante estos 3 años la hizo pensar que yo era alguien débil a quien se podía explotar a voluntad. Por desgracia, antes de casarme con Adrien me había dedicado a los negocios ayudando a mi padre durante años y había visto muchos juegos sucios. La recolección de muestras de hoy estuvo completamente bajo su supervisión y la de Vaen. Ahora, al recordarlo, podrían haberlas manipulado fácilmente cambiando las muestras que traje con una simple maniobra. Dejé el informe con cuidado sobre la mesa, con cierta lástima en los ojos. Selena, me tienes mucho miedo. Su sonrisa se congeló al instante. Me incliné hacia adelante, acercándome a ella, y dije cada palabra clara y lentamente. Sabes mejor que nadie que esta niña no puede ser de Adrien, pero insistes en confirmarlo como suyo, ¿verdad? Fue como pisarle la cola a un gato, sus pupilas se dilataron, aunque seguían forzándose.
¿Qué tonterías dices? Te esforzaste tanto solo para que Adrien viera esta supuesta prueba irrefutable con sus propios ojos, ¿verdad? Para hacerle creer plenamente que yo, Vivien, soy una mujer capaz de cualquier cosa por aferrarse al poder, para que él pueda arrebatarme mi último resquicio de dignidad, convirtiendo el afecto restante de los últimos 3 años en asco y odio. Su rostro se tornó visiblemente pálido y su voz se elevó una octava. No sé qué locura estás diciendo. La curva de mi boca se ensanchó, perforando sin piedad sus supuestos pensamientos inteligentes. ¿Quieres que él me aleje personalmente? Mejor no volver a encontrarnos en vida o muerte, para eliminar problemas futuros para siempre, porque sabes mejor que nadie que Adrien aborrece la confusión de linajes y valora la legitimidad por encima de todo, así que le diste la razón por la que no puede tolerarme. La verdad es que su mayor miedo nunca fue el niño que llevaba en el vientre, sino los viejos sentimientos vacilantes en el corazón de Adrien. Tenía que extinguir personalmente esa última chispa. 3 años de matrimonio, día y noche juntos, eran mucho más sólidos que sus etéreos recuerdos de juventud. ¿Cómo no iba a tener miedo? De repente se levantó, golpeando la mesa con la palma de la mano y haciendo que el informe saltara. Simplemente se entregó por completo. Ahora este es el hecho, ya le envié el informe a Adrien, solo ahora lo creerá. Aunque hables con elocuencia, a sus ojos solo eres un payaso lleno de mentiras. Sonreí con indiferencia, reclinándome en el mullido sofá, y repliqué, ¿crees que tu posición en su corazón es tan inquebrantable? Son 3 años, Selena, cuanto más furiosa estabas, más tranquila estaba yo, 3 años que no puedes borrar por ningún medio. Ella estaba furiosa, cada palabra envenenada. Vivien, eres tú la que no es amada, entiéndelo bien. ¿Y 3 años? Si no me hubiera ido entonces, ¿cuándo habría recaído el puesto de la señora Adrien en una indigente como tú? Dejé que te aprovecharas durante 3 años, siendo una esposa rica durante 3 años. ¿De verdad has olvidado lo que eres? Ni lo confirmé ni lo negué, ladeé la cabeza para mirarla con los ojos llenos de burla. ¿Qué pasa, señorita Selena, está celosa? Soltó una risa aguda y fría. ¿Celosa? ¿Por qué tendría celos de ti? Él solo te trataba como una herramienta para satisfacer necesidades fisiológicas y apaciguar a la familia. Ah, claro, ¿no te quedaste embarazada de su hijo entonces? ¿Lo quería? En cuanto a este ahora, de repente extendió el dedo, con la uña pintada de rojo brillante, casi pinchándome el vientre, su rostro mostrando una malicia sin máscara. ¿Crees que el resultado será diferente? Déjame decirte, tú, aunque lleves la semilla de Adrien, al nacer no cambiará tus humildes orígenes. Él solo será como tú, maldecido a sus espaldas de por vida, un bastardo ilegítimo, incapaz de mostrarse en público. Mi rostro finalmente se ensombreció por completo, incapaz de mantener esa calma deliberada. Me levanté bruscamente, tomé el agua de limón recién rellenada que estaba a mi lado y la salpiqué con fuerza sobre su rostro deformado. Adrien abrió la puerta en ese momento. Lo que vio de un vistazo fue a Selena con la cara llena de manchas de agua, el cabello despeinado y aspecto de haber sufrido una gran injusticia. Ni siquiera necesitó pensar, la conclusión ya estaba formada. El apuesto rostro del hombre permanecía inexpresivo, tomó la media botella de vino tinto que quedaba en el decantador sobre la mesa, se acercó a mí y la vertió con precisión sobre mi cabeza. La acción fue suave, sin la menor vacilación. ¿Ya has causado suficientes problemas? Su voz era monótona, sin alegría ni ira perceptibles, pero con una frialdad gélida. El líquido frío se deslizó por el suelo, el pelo me caía sobre las mejillas, empapando mi jersey de cachemira. El vino tinto me hacía parecer desdichada, como un fantasma saliendo de la escena de un crimen. El frío que me helaba los huesos me hizo temblar sin control. Cerré los ojos, sumida por un instante en trance. Parecía como si volviera a hace 3 años, poco después de casarnos. En un restaurante como este, él estaba recibiendo a una pareja importante y, por nervios, derramé vino sin querer en la pernera del pantalón de la otra persona mientras servía. Él también se puso de pie, inexpresivo, frente a toda la mesa, y vertió un vaso lleno de whisky sobre mi cabeza. Con el mismo tono indiferente, me ordenó, ¿qué haces ahí parada? Discúlpate. Pero, a diferencia de hace 3 años, esta vez no sentí resentimiento ni renuencia en mi corazón, solo lo encontré ridículo,
tan ridículo que las lágrimas estaban a punto de desbordarse. Contuve a la fuerza el dolor en mis ojos, alcé la vista hacia su mirada condescendiente y abrí la boca. Mi voz temblaba ligeramente por el frío mientras pronunciaba cada palabra, afirmando un hecho que reconocía desde hacía tiempo. Adrien, nunca te he hecho daño, estos 3 años te he obedecido por completo. Todo lo que me pediste que hiciera, lo hice, incluso si era llevar sopa para la resaca a tus amigos a las 3 de la mañana, nunca dije que no. Me pediste que complaciera a tus socios y lo hice, incluso si sus miradas y palabras eran frívolas, sonreí y aguanté. Me pediste que abortara a ese niño y lo hice, incluso si el médico dijo que tal vez nunca volvería a concebir, lo acepté. ¿No lo he hecho lo suficientemente bien, Adrien? Mis ojos finalmente se enrojecieron. ¿Pero por qué me tratas así? Su mirada se hundió en silencio, simplemente mirándome de esa manera. Luché por esbozar una sonrisa más fea que el llanto. Las lágrimas finalmente rodaron de forma incontrolable. Siempre he sido obediente, nunca te causé ningún problema. Al divorciarme me fui sin nada, no acepté ni un centavo de compensación. Corté todo contacto posible contigo e incluso esperaba sinceramente que pudieras ser feliz. Se me hizo un nudo en la garganta, incapaz de continuar. Simplemente lo miré obstinadamente como una tonta, insistiendo en una explicación. ¿Por qué me tratas así, Adrien? En esos 3 años rara vez lloré delante de él, no le gustó. Las pupilas oscuras del hombre reflejaban mi aspecto miserable. Lágrimas ardientes resbalaban por mis mejillas y sus dedos, colgando a su lado, se tensaron inconscientemente. Antes, levantar una botella le resultaba decisivo, ahora la sentía pesada como 1000 libras, difícil incluso de alzar. Había presidido innumerables reuniones decidiendo la vida o la muerte del grupo, sin embargo, en ese momento, por primera vez, no supo qué decir. Su fría mirada se clavó en las lágrimas de mi rostro, incapaz de apartarla durante largo rato. Su silencio fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía controlar mis emociones y mi voz se alzó de repente. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué tienen que perturbar mi vida? ¿Por qué asumen arbitrariamente que este niño debe ser suyo? ¿Por qué me obligan a esto? Finalmente habló con una voz extremadamente burlona, porque la noche antes de nuestro divorcio lo hicimos. A su lado, Selena se cubrió el rostro, levantó de repente la cabeza con los ojos llenos de sorpresa. Probablemente nunca imaginó que la noche en que regresó al campo, llena de alegría y esperando a que la recogiera, Adrien estaba conmigo, enredado en el lecho conyugal hasta el amanecer. Su rostro palideció al instante, casi incapaz de mantenerse en pie, con los labios temblorosos, queriendo preguntar algo, pero Adrien ni siquiera la miró, solo me miró fijamente. De repente me reí, pero las lágrimas fluyeron con más fuerza. Así que es solo por eso, Adrien. En 3 años de matrimonio, ¿qué noche no lo hicimos? Las veces que no te gustó usar protección no puedo contarlas con los dedos de las manos. Las veces que tomé la píldora, sin que se me escapara ni una. No pasó nada durante tantos años. ¿Cómo estás tan seguro de que esa vez me embarazó? Tensó la mandíbula, arrojó el informe y golpeó la mesa frente a mí. Entonces, ¿cómo explicas esto? Es falso, casi lo descarto. La sala privada se sumió en un silencio sepulcral. Nos enfrentamos a ambos lados de la mesa y el aire era opresivamente sofocante. La primera en calmarme fui yo. Adrien, ¿has olvidado lo que dijo el médico? Al mirarlo, las lágrimas se desvanecieron lentamente, dejando solo fatiga y pena. Después de abortar a ese niño me sería difícil volver a quedar embarazada. Su rostro estaba tan frío que me helaba. Pero ahora estás embarazada. Eso es porque mi prometido es médico, dije finalmente, completamente agotada. Adrien, tomaba la píldora cada vez después, sin excepción. No permitías accidentes, ¿verdad? Yo esperaba aún menos accidentes que tú. Pero, Adrien, ¿qué haces ahora? Estas palabras lo devolvieron al instante a la realidad. Sí, ¿qué estaba haciendo? Con el cabello mojado, casi le supliqué, Adrien, considéralo como que te lo estoy rogando, ¿de acuerdo? Vio con claridad todas las emociones en mis ojos, tan claras que le hicieron entrar en pánico. Pero no le rogaba que me creyera,
dije, Adrien, suéltame. Estas 5 palabras, ligeras como una pluma, le llegaron a los oídos pesadas como 1000 quintales. En ese momento le dolía el corazón, incapaz de respirar. La puerta de la sala privada se abrió desde afuera. «Vi bien». Se oyó una voz masculina ansiosa. Giré la cabeza y vi a Isen de pie en la puerta, todavía con su bata blanca, obviamente saliendo corriendo del hospital. Al ver mi cuerpo empapado y mi aspecto miserable, surcado por lágrimas, la ansiedad en su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una profunda angustia e ira. Entró rápidamente, se quitó la bata blanca y, sin decir palabra, me envolvió con fuerza, bloqueando la fría mirada de Adrien. «¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste así?» Me limpió la cara con la manga mientras preguntaba en voz baja, con un tono lleno de preocupación. Negué con la cabeza, incapaz de decir una palabra, y hundí el rostro en su bata blanca con olor a desinfectante, recuperando el calor que tanto añoraba. La mirada de Isen pasó por encima de mi cabeza, se posó en el informe sobre la mesa y luego en Adrien. Sus ojos estaban tranquilos, con la mirada escrutadora característica de un médico. «Señor Adrien, ya hemos llamado a la policía». Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a todos en la habitación. «Vivian me envió un mensaje esta tarde diciendo que vendría a verte. Después de la cirugía estaba preocupado, la llamé, pero no hubo respuesta. La ubicación indicaba que había estado aquí todo el tiempo. Acabo de avisar al gerente del restaurante para que recupere la vigilancia». Hizo una pausa y me abrazó con más fuerza. Su voz se enfrió. «Creo que la vigilancia registrará claramente lo que sucedió hoy, incluyendo quién atacó primero y quién falsificó este informe ridículo». Las pupilas de Adrien se contrajeron bruscamente y Selena, a su lado, al oír a la policía y a las cámaras, palideció por completo y empezó a temblar sin control. «Doctor Isen, usted». Selena quiso decir algo, pero la mirada de Isen la detuvo. «Señorita Selena». Isen se ajustó las gafas en el puente de la nariz, la mirada tras el cristal era penetrante. «Como médico, debo recordarle que tanto la difamación como la falsificación de informes médicos conllevan responsabilidad legal, sobre todo cuando el objetivo es una mujer embarazada». Bajó la cabeza y me dio unas suaves palmaditas en la espalda. Su voz recuperó esa dulzura única. «Vi bien, vámonos a casa». Asentí en sus brazos, sintiendo que el frío que me recorría los huesos por fin se disipaba un poco. De principio a fin, Adrien no dijo una palabra. Se quedó allí, observando cómo Isen me abrazaba y, paso a paso, salíamos de aquella sofocante sala privada. Mi marido no, mi exmarido, ese hombre que siempre lo controlaba todo, por primera vez, como un extraño, quedó completamente aislado de mi mundo. Al acercarnos a la puerta del restaurante, sopló un viento frío y no pude evitar temblar. Isen me metió en su coche y puso la calefacción al máximo. «¿Por qué no me dijiste con antelación que habían quedado contigo aquí?» Su tono denotaba reproche. Me apoyé en el asiento del copiloto y lo vi rodear el coche para sentarse al volante, vestido solo con una camiseta fina. Me sentí algo culpable. Pensé que podría con ello yo sola. Suspiró, arrancó el coche, pero no se marchó de inmediato. En cambio, cogió una manta limpia del asiento trasero para taparme. «No vuelvas a hacer esto. Ya no estás sola. ¿Para qué hacerte la dura?» Al ver su serio perfil al volante, se me agrió la nariz, con ganas de llorar de nuevo. «Oye, no llores». Parecía tener ojos en la nuca. Sacó torpemente un paquete de pañuelos de la guantera y me lo entregó. «Si lloras más, el bebé se reirá de ti. En casa prepararé sopa de jengibre y tus costillas agridulces favoritas». «Vale», respondí con voz apagada. El coche se incorporó suavemente al tráfico, dejando atrás aquel restaurante de lujo y a la gente dentro. Sabía que la mención de Isen sobre la policía y la vigilancia era más bien un farol. Los restaurantes de ese nivel protegen muy bien la privacidad en los salones privados y la vigilancia es imposible. Pero apostó por la culpabilidad de Selena y la vacilación de Adrien en ese momento, y ganó la apuesta. Adrien se detuvo frente a la ventana del salón privado, de suelo a techo, viendo desaparecer aquel Volvo blanco en la noche. Ese coche era común,
incomparable con cualquiera de su garaje, pero fue ese coche el que se llevó a la mujer que una vez le perteneció. Lentamente tomó el informe de ADN empapado en vino tinto. La cifra estaba algo borrosa, pero el 99,99% seguía siendo evidente. Recordó las palabras de Isen: falsificaron este ridículo informe. Adrien, Wayne entró en algún momento, hablando con cautela. Señorita Selena, dile que se vaya. La voz de Adrien no tenía calidez. Arrugó el informe y lo tiró a la basura, luego sacó su teléfono y marcó otro número. Ayúdame a buscar una clínica privada y a rehacer una prueba de paternidad. Usa la vía más rápida. Colgó, encendió un cigarrillo y dio una calada profunda. Entre el humo arremolinado, por primera vez empezó a dudar de si se había equivocado escandalosamente durante 3 años. Siempre había pensado que Vivien era dulce y sin garras. Podía sostenerla en la palma de la mano cuanto quisiera, pero olvidaba que incluso un conejo muerde cuando se le acorrala. Además, ella nunca fue un conejo, simplemente retrajo toda su agudeza y su filo por él, y ahora mostraba dulzura con otro hombre. De camino a casa, Isen recibió una llamada del hospital informando de que había un paciente crítico de urgencia que necesitaba que regresara de inmediato. Colgó con el rostro lleno de disculpas. Vivien, primero tengo que volver al hospital. No pasa nada, ve rápido, el trabajo es importante. La saludé con la mano con indiferencia, fingiendo tranquilidad. Él seguía preocupado, aparcó el coche al borde de la carretera y me instruyó varias veces: vete a casa y báñate inmediatamente. La sopa de jengibre está en el termo. Recuerda beberla. Pedí comida para llevar para la cena, debería llegar pronto. Si sientes alguna molestia, llámame enseguida. Entendido, doctor Isen, eres más gruñón que mi madre. No pude evitar reírme de él. Entonces negó con la cabeza con impotencia, me pidió un coche, me vio entrar y regresó apresuradamente al hospital. Regresé sola al apartamento, me di un baño y bebí la sopa de jengibre, sintiéndome revitalizada. La comida para llevar llegó a tiempo de mi restaurante favorito de Sichuan. Me senté bajo la cálida luz, comiendo despacio, pero mi corazón no podía calmarse. Poco después de irme, Ryan llegó en coche. Adrien, todo está despejado. Ryan entregó un nuevo expediente. La señorita Selena sobornó a la enfermera de la clínica y le cambió las muestras al doctor Isen. El expediente también tenía fotos de Selena reuniéndose con la enfermera en una cafetería. Adrien lo hojeó sin expresión, pero las venas del dorso de su mano se hincharon una a una. ¿Dónde está? He enviado gente a invitarla, está en el coche. Adrien abrió la puerta y subió. Al verlo, Selena lloró lastimeramente. Adrien, escucha mi explicación. No lo decía en serio. Te quiero demasiado, tengo miedo de perderte. Carol Adrien era demasiado perezosa para siquiera mirarla. Simplemente le lanzó el archivo a la cara. Piérdete. Dijo solo una palabra. Selena quedó completamente atónita. Probablemente no esperaba que, después de esperar 10 años y maquinar tanto, él solo pudiera decir una palabra al final. Adrien, no puedes tratar a Ryan. Adrien la interrumpió con una voz fría como el hielo. Mándala a donde pertenece y notifica a la familia Sue que nuestra cooperación termina aquí. Sí, Adrien. Selena fue arrastrada fuera del coche por 2 guardaespaldas. Seguía gritando y maldiciendo histéricamente, pero pronto los sonidos desaparecieron tras la puerta del coche. El vehículo volvió al silencio. Ryan, desde el retrovisor, miró el rostro de su jefe, tan sombrío que parecía empapado en sangre, sin atreverse a respirar fuerte. Después de un largo rato, Adrien volvió a hablar con la voz cansada. Ve a revisar el hospital donde operaron a Vivien. Recupera todos los registros médicos y las notas de la operación. De repente, quiso saber qué le había quitado a Vivien esa niña que él mismo había matado, su cuerpo sano o ese corazón que una vez lo amó. Los resultados de la investigación salieron rápidamente. Ryan colocó un grueso historial médico sobre el escritorio de Adrien. Adrien, la cirugía de la señorita Vivien en aquel entonces le causó graves adherencias intrauterinas. El médico que la atendió dijo que sus posibilidades de concepción natural eran casi nulas.
La mano de Adrien, que sostenía el historial, temblaba. Ahora el doctor Isen es un experto en este campo, dijo Baen en voz baja. Fue él quien realizó personalmente la liberación de las adherencias histeroscópicas a la señorita Vivian y la acondicionó durante más de medio año, antes de que Baen no se atreviera a continuar. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. Afuera de la ventana, el cielo se oscureció gradualmente, las luces de neón de la ciudad se encendieron una a una. Adrien permaneció allí sentada, inmóvil, hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. Él recordó las palabras de Vivian: encontrar a alguien a quien amar para casarse y tener su propio hijo. Resultó que su plan de vida lo había excluido desde hacía mucho tiempo. En sus momentos más dolorosos y desesperados, quien la sanaba a su lado era otro hombre. No solo perdió a su esposa, sino también a un hijo que debería haber sido suyo. Cogió el teléfono como poseído, marcando ese número grabado en su corazón. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que alguien respondiera. Hola. Era la voz de Isen, con la risa de Vivian de fondo, estaban discutiendo el nombre del bebé. En ese instante, Adrien sintió como si una mano le aplastara el corazón sin piedad. No dijo nada y colgó en silencio. Pensó, en esta vida, probablemente nunca volveré a tener un hijo, ni una mujer llamada Vivian que me deje la luz encendida cada noche al llegar a casa.